Deshazte de eso, no quiero un hijo, dijo el CEO millonario. 3 años después, la vio con. Había una vez una mujer que lo tenía todo y, en un solo instante, lo perdió. No el dinero, no la fama, no la casa con vista al mar. Perdió algo mucho más valioso, la ilusión de que el amor que había elegido era real. Se llamaba Valentina Ríos. 32 años, cabello oscuro siempre recogido en un chongo apurado, manos que siempre olían a café porque era lo primero que preparaba cada mañana antes de que el mundo le exigiera algo. Trabajaba como directora de comunicación en una empresa de tecnología en Monterrey. Era brillante, organizada, de esas personas que llegan temprano y se quedan hasta tarde no porque alguien se los pida, sino porque genuinamente amaban lo que hacían. Era, en todos los sentidos posibles, una mujer completa. Y entonces conoció a Rodrigo Montiel. Rodrigo era el tipo de hombre que entraba a una habitación y la habitación cambiaba de opinión sobre sí misma. 40 años, CEO de una startup de logística que había escalado hasta convertirse en una de las empresas más valoradas del norte del país. Tenía ese carisma frío que confunde a la gente, ese encanto calculado que parece profundidad pero que en realidad es solo un espejo muy bien pulido. Valentina lo vio en una conferencia de negocios, intercambiaron tarjetas, y 3 semanas después ya cenaban juntos 3 veces por semana. Los primeros meses fueron de esos que hacen que la gente publique citas sobre el amor en sus redes sociales. Viajes de fin de semana a la Ciudad de México, cenas en restaurantes donde el menú no tiene precios, conversaciones que se extendían hasta las 3 de la mañana sobre el futuro, sobre los sueños, sobre cómo construir algo juntos. Valentina empezó a creer, con toda la sinceridad de su corazón, que había encontrado a su persona. Lo que no vio, o quizás no quiso ver, fue que Rodrigo siempre hablaba de su futuro, sus empresas, sus planes. Nunca, nuestro, nunca, juntos. Era un detalle pequeño que ella enterraba cada vez que asomaba la cabeza, convencida de que el amor era cuestión de tiempo, de paciencia, de demostrar que valía la pena quedarse. 9 meses después de que se conocieron, Valentina descubrió que estaba embarazada. Tardó 4 días en decírselo. 4 días cargando esa noticia sola, yendo al baño de la oficina a llorar en silencio, mirando la prueba positiva que guardaba en el cajón de su escritorio como si fuera un secreto peligroso. Sentía miedo, sí, pero también algo que no sabía bien cómo nombrar, algo parecido a una alegría tímida que le tocaba el pecho desde adentro. La noche que se lo dijo, Rodrigo estaba sentado en el sillón de su departamento con una copa de vino en la mano, revisando correos en su teléfono. Valentina se sentó frente a él, tomó aire, y le dijo las palabras. Él no levantó la vista de inmediato. Cuando lo hizo, su expresión no era de sorpresa ni de ternura. Era la misma cara que ponía cuando alguien le presentaba un reporte con números que no le convenían. Deshazte de eso, le dijo. Así, con esa frialdad clínica, como si estuviera pidiendo que cancelaran una reunión. No quiero un hijo. Esto no estaba en mis planes y no va a estarlo. Si sigues adelante, lo haces sola. Valentina no lloró frente a él. Eso lo recordaría siempre con algo parecido al orgullo. Simplemente se levantó, tomó su bolsa, y salió por la puerta sin decir una sola palabra más. Caminó hasta su carro, se sentó en el asiento del conductor, y ahí sí, con las manos sobre el volante y la ciudad indiferente afuera, se desmoronó completamente. Las semanas que siguieron fueron las más oscuras de su vida. Rodrigo le mandó un mensaje al día siguiente con el número de una clínica. Ella lo bloqueó. Le llegaron flores, luego un abogado con un acuerdo de confidencialidad y una cifra que habría resuelto todos sus problemas económicos por años. Ella también rechazó eso, no por orgullo, sino porque entendió en ese momento, con una claridad que duele, que había cosas que el dinero no podía comprar y otras que no podía borrar. Decidió tener a su hija sola. Y cuando digo sola, no lo digo como metáfora. Lo digo literalmente. Su madre había fallecido 2 años antes. Su padre vivía en Guadalajara y apenas se hablaban. Sus amigas cercanas eran en realidad amigas de pareja, de esas que desaparecen cuando la pareja se va. Valentina Ríos enfrentó su embarazo con una maleta de ropa, un departamento rentado en una colonia que no conocía, y un trabajo al que seguía llegando puntual aunque por las noches no pudiera dormir. Hubo momentos en que pensó que no podría. Noches en que el miedo era tan físico que sentía que le aplastaba el pecho.
tardes en que miraba su vientre creciendo y le preguntaba a esa pequeña vida si era suficientemente valiente para las dos. Pero siguió porque no tenía otra opción, y a veces eso es lo más cercano que existe al heroísmo real, no rendirse simplemente porque rendirse no es una opción que puedas permitirte. Su hija nació un martes de noviembre. Se llamó Emilia. Tenía los ojos oscuros de Valentina y los dedos más pequeños que ella había visto en su vida. Cuando la enfermera se la puso en los brazos por primera vez, Valentina entendió que todo lo que había sobrevivido había tenido sentido. No porque el sufrimiento ennoblezca, sino porque ese sufrimiento la había traído exactamente ahí, a ese momento, a ese peso cálido y perfecto en sus brazos. Los 2 años que siguieron fueron duros de una manera distinta. El tipo de dureza silenciosa que no hace ruido pero que gasta. Noches sin dormir, facturas que se acumulaban, decisiones imposibles entre el trabajo y la maternidad, culpa constante de que siempre le estaba fallando a alguien. Pero también fueron años de una transformación que Valentina no habría podido anticipar. Se volvió más directa, más segura, más honesta consigo misma. Empezó a trabajar de forma independiente, a construir su propia consultora de comunicación desde un cuarto de su departamento mientras Emilia dormía. Sus clientes la recomendaban, su reputación creció, y con ella, lentamente, volvió a crecer ella. 3 años después de aquella noche en que Rodrigo le dijo que se deshiciera de su hija, Valentina estaba parada en el lobby de un hotel de 5 estrellas en Monterrey. Había sido invitada como ponente principal en un congreso de comunicación empresarial, la misma mujer que había llorado sola en un carro en un estacionamiento. Llevaba un vestido azul marino, el cabello suelto por primera vez en años, y de la mano a Emilia, que tenía 2 años y medio y caminaba con esa seriedad solemne y graciosa de los niños que apenas están descubriendo que el mundo les pertenece. Lo vio antes de que él la viera a ella. Rodrigo Montiel estaba parado junto a un grupo de ejecutivos, con su copa en la mano y su sonrisa calculada. Había envejecido de ese modo que tienen los hombres que viven para el trabajo y no para nada más. Cuando levantó la vista y la encontró, algo en su expresión cambió. No fue culpa, exactamente. Fue más bien el reconocimiento de algo que había elegido no tener y que ahora, de pie frente a él, tenía una cara pequeña y perfecta y unos ojos oscuros que lo miraban sin saber quién era. Valentina no se detuvo, no aceleró el paso tampoco. Siguió caminando con la misma calma de quien sabe exactamente quién es, tomando de la mano a la persona más importante de su vida, hacia el escenario donde cientos de personas estaban esperando escucharla hablar. Esa noche, antes de dormir, Emilia le preguntó si la quería. Y Valentina, con la niña recostada sobre su pecho y el sonido de la ciudad afuera, le dijo que sí. Que la quería más que a todas las versiones de sí misma que había tenido que dejar atrás para convertirse en quien era ahora. Hay personas que llegan a tu vida para quedarse. Y hay personas que llegan para enseñarte que puedes seguir sola, que puedes construir sola, que el rechazo de alguien que no te merece no define tu valor sino el de ellos. Valentina Ríos no necesitó que Rodrigo Montiel cambiara de opinión. No necesitó su arrepentimiento ni su validación. Necesitó, solamente, confiar en sí misma lo suficiente para no rendirse en el momento más difícil. Y eso, querido espectador, es algo que nadie puede quitarte. Si esta historia te movió algo por dentro, si te recordó a alguien que conoces o a una versión de ti mismo que también tuvo que levantarse solo, dale like a este vídeo. Suscríbete al canal, porque aquí contamos historias que importan, historias sobre la gente ordinaria que hace cosas extraordinarias cuando no tiene otra opción. Nos vemos en el siguiente vídeo.